Bienvenida a Saludable sin Sufrir. Hoy no te voy a hablar de teoría ni de lo que deberías hacer. Hoy es un día especial porque quiero que escuches una historia real. La historia de una mujer que llegó a mí cansada, frustrada y convencida de que el problema era ella. Sandra había probado dieta, restricciones, hacerlo sola una y otra vez y siempre acababa en el mismo punto, sin energía, sin equilibrio y sintiéndose culpable. En este episodio no vas a escuchar promesas mágicas, vas a escuchar realidad, un proceso real, con miedos, con dudas, con avances y con cambios muy profundos. Si alguna vez has pensado que no tienes fuerza de voluntad, que siempre vuelves al mismo punto o que tu cuerpo no responde, quédate, porque esta historia puede ser también la tuya. Bienvenida a Saludable sin Sufrir, un espacio creado para mujeres reales como tú, que quieren aprender a cuidarse desde dentro, con amor, sin presión y disfrutando del proceso. Soy Rocío y en este podcast te acompaño a descubrir cómo nutrir tu cuerpo, entender tus emociones y transformar tu bienestar para vivir con más calma, energía, alegría y sobre todo paz. ¿Te abruma la comida, el estrés, las emociones que a veces no sabemos ni cómo manejar? Este es tu lugar. Aquí no buscamos la perfección, sino el equilibrio, porque tú mereces una vida en la que cuidarte no sea una carga, sino un acto de amor. Así que respira hondo, ponte cómoda y comenzamos en este viaje juntas. A Sandra le hice una entrevista en la cual le hice 5 preguntas que fueron clave para entender qué es lo que está sucediendo, cómo es mi método, cómo te cambia, cómo te ayuda, cómo te transforma. Y bueno, vamos a empezar por la primera pregunta que le hice a Sandra y fue ¿por qué tomó la decisión de empezar el programa? Y cómo se sentía en ese momento de su vida como para decir hasta aquí. Porque muchas mujeres llegan a ese punto después de años intentándolo solas, pero no dan ese paso de voy a hacerlo por mí, porque lo necesito, porque quiero estar bien, porque quiero continuar mi vida, porque quiero tener energía, porque quiero sentirme bonita, tener la autoestima alta, tener salud, ¿no? Que es lo más importante. Así que le pregunté a Sandra que por qué tomó la decisión de empezar mi programa y qué te estaba pasando en ese momento de tu vida, ¿no? Cómo te sentías contigo misma. Y esto es lo que respondió. Decidí empezar el programa porque ya estaba cansada de hacer dietas milagro y que no hubiera resultado en ellos. Entonces sentía que había perdido el equilibrio conmigo misma, que físicamente no me encontraba bien, no tenía energía. Emocionalmente estaba saturada y desordenada y mis hábitos se habían ido descuidando poco a poco. Intentaba cambiar las cosas sola, pero siempre volvía al mismo punto de partida y eso me frustraba mucho. Entonces llegó un momento en el que entendí que no era falta de ganas, sino que necesitaba guía, estructura y aprender a cuidarme de una forma más consciente y sostenible. Efectivamente, esto que cuenta Sandra lo veo cada semana. Mujeres que no están mal por falta de ganas, sino por falta de guía, estructura y comprensión de lo que les pasa de verdad. También quería saber qué había aprendido realmente, porque muchas mujeres creen que ya lo saben todo, entre comillas, sobre alimentación, hábitos, hasta que empiezan a mirar más profundo. Entonces le pregunté a Sandra qué cosas has aprendido con el programa y si tenías ya esos conocimientos o has aprendido cosas que ni sabías y ni te planteabas antes. Y esto fue lo que respondió. He aprendido que si me propongo algo lo puedo conseguir, a controlar las emociones a través de la meditación y las respiraciones, a la planificación de lo que voy a comer la semana que viene, porque así cuando voy a hacer la compra pues no compro cosas innecesarias. El daño que hace el azúcar, que yo esto no lo sabía y me di cuenta que sí, bueno, sí sabía que hacía daño, pero que no que estaba presente en tantos productos sin que nos hayamos dado, o sea, sin que nos demos cuenta de que está ahí y que es súper dañino para la salud. He aprendido a no decir la palabra dieta, sino a comer saludable, porque comer de forma saludable no tiene por qué ser un martirio. Que lo que ha pasado ya está y que hay que seguir adelante sin matizarte y perdonarte por aquello que hiciste, ya que
lo hiciste lo mejor que supiste y entonces ahora hay que cambiar esos hábitos por unos nuevos. Y la verdad que eso son cosas que son conocimientos que yo no tenía y que los he aprendido y me han servido muchísimo, la verdad, muchísimo. Y es que aquí hay algo muy importante. No se trata de hacer dieta, sino de entender cómo cuidarte sin castigarte, que es lo importante, ¿no? Y en la siguiente pregunta quería saber qué cambios reales había notado, no solo físicos, sino en su día a día, ¿no? ¿Qué has conseguido con el programa, Sandra, de 8 semanas? ¿Cómo ha cambiado tu vida, tu cuerpo y tu relación con la comida y contigo misma? En estas 8 semanas del programa, pues he notado que puedo comer alimentos que antes creía que no me iban a sentar bien o que no me iban a gustar. He mejorado muchísimo la relación con la comida y el estrés, que eso era lo que era mi punto débil, porque yo cuando estaba muy estresada lo que hacía era comer, pero no comer cosas saludables, sino pues el azúcar, un donut o un dulce. Y ahora he aprendido que puedo relajarme, respirar y no tengo esa ansiedad por comer el dulce. He aprendido a, eh, ¿cómo lo diría? Pues apartar los problemas y a seguir como adelante. Y en mi cuerpo lo que he notado ha sido que estoy bastante menos hinchada y lo he notado sobre todo en la ropa. Sí que es verdad que, bueno, tengo el SIBO y tengo el SOP, pero yo sí que he notado que me he desinflamado muchísimo. O sea, es un proceso lento, yo lo sé, pero, o sea, he notado mucho cambio y también siento que tengo más energía para hacer cosas. Además de que he creado hábitos nuevos, he reconstruido hábitos que tenía antes y los he creado por unos nuevos. Me valoro más a mí misma, cosa que antes no hacía. Bueno, fíjate que ella no habla solo del peso, sino que habla también de energía, de calma, de hábitos, de autoestima. Es que eso es salud real, no es solo la comida. Por eso siempre os digo que somos un todo, porque todo influye. Entonces muchas mujeres quieren empezar, pero el miedo pues la frena. Y por eso le pregunté qué miedos tenías al empezar el programa, qué habías intentado antes y cómo te sentías con todo esto, ¿no? De la salud. Pues tenía miedo de no ser constante otra vez. Me daba miedo empezar con ilusión y dejarla a medias como me había pasado otras veces. También dudaba de si realmente sería capaz de cambiar mis hábitos de verdad o si volvería a caer en lo mismo. Tenía ese miedo interno a enfrentarme a mis propias rutinas y emociones, porque sabía que no era solo comer mejor o organizarme, era cambiar cosas como más profundas. Había intentado de todos, dietas de batidos, restrictivas, y lo único que conseguía era bajar muy poco de peso e incluso haciendo dietas estrictamente no bajar ni un gramo. Y muchas veces subía de peso. Entonces llegaba a un punto que pensaba que igual era yo la que tenía el problema y que no era capaz de hacerlo. Y eso me frustraba y acababa por dejarlo todo. Ese miedo es que es súper común y no es que no seáis capaces, es que nadie os ha enseñado cómo hacerlo de otra manera. Entonces, por desgracia, ¿no? Entonces, pues no os veis capaces y no veis salida, porque solo veis un problema, la nutrición o las hormonas, o solo veis que tenéis un problema y es un todo. Las mujeres somos complejas, gracias a Dios, y maravillosas, pero es que es un todo lo que hay que mirar. Entonces, por último, yo quise saber qué le diría a otra mujer que está ahora mismo donde ella estaba antes y le pregunté si le recomendaría este programa a otra mujer y qué le dirías para que se anime a transformar su vida. Sí, sin duda lo recomendaría. Porque no es solo un programa de hábitos, es un proceso de reconectar contigo misma, entenderte y aprender a cuidarte de verdad. A mí me ayudó a entender muchas cosas que me pasaban, a salir del bucle y a conseguir cambios que sí que puedo mantener en el futuro. Les diría que no es falta de fuerza de voluntad. Muchas veces es que estamos cansadas, saturadas y sin herramientas. Cuando empiezas a cuidarte de verdad, pues te cambia la energía, cambia tu forma de pensar y cómo te enfrentas al día a día. Entonces yo creo que
es importante hacer este programa porque es que te cambia, o sea, te cambia por completo. Tú empezabas siendo una persona y cambias siendo otra, porque te das cuenta y entiendes qué es lo que te pasa, porque eso nadie te lo ha explicado nunca, o sea, no te ha explicado por qué te pasa esto. ¿Me pasa esto? Vale, pues no te comas esto, tal, pero no que no te enseñan a reconectar contigo y, y a saber qué es lo que, qué es lo que te puede estar provocando esa subida de peso o esa falta de energía o, o esas ganas de no hacer nada, de decir, bueno, pues no tengo ganas de hacer nada, pues no lo hago. Y entonces te reconectas contigo mismo y te sientes mucho mejor, la verdad. Sandra hizo el programa de 8 semanas conmigo, un programa en el que no estuvo sola en ningún momento. Durante 8 semanas yo estuve con ella de forma diaria, respondiendo dudas, acompañándola, con controles semanales por WhatsApp y viendo siempre cómo se sentía, qué le costaba y qué iba cambiando. Hay que ir modificando según vamos viendo resultados y cómo tu cuerpo reacciona a cada cambio que le estamos haciendo, porque va a hablar, evidentemente. Además, ahora el programa incluye 2 sesiones 1 a 1 online, una al inicio y otra a mitad del proceso para revisar juntas el camino, ajustar lo que haga falta y personalizar aún más el proceso. Todo el contenido está pensado para que entiendas tu cuerpo, tus hormonas, tus emociones y tus hábitos. Bueno, y la alimentación, claro. No para que dependas de mí, sino para que tengas herramientas para toda la vida. Si después de escuchar este episodio sientes que algo te ha hecho clic, te invito a que me escribas. Primero hacemos un estudio gratuito, vemos tu caso concreto y decidimos cuál juntas es el mejor camino para ti. Puedes encontrarme en Instagram en Saludable Sin Sufrir y desde ahí acceder a toda la información, porque no estás rota, estás cansada de hacerlo sola. Nos escuchamos en el próximo episodio de Saludable Sin Sufrir. Un besito, cielo.